Imagina que una noche escuchas una voz. No hay nadie en la habitación, pero la voz es clara, más clara que cualquier cosa que hayas oído antes. Y te dice algo completamente absurdo. Deja tu casa, deja tu familia, deja todo lo que conoces, y vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué harías tú? La mayoría de nosotros diría que no. Llamaríamos a un médico, o intentaríamos olvidarlo al día siguiente. Pero hubo un hombre, hace más de 4000 años, que dijo que sí. Y esa decisión cambió el mundo para siempre. Su nombre era Abraham. Y al final de este video, voy a contarte algo sobre él que casi ningún documental menciona. Algo que los libros de historia suelen omitir. Algo que, cuando lo sepas, va a cambiar la forma en que ves esta historia. Quédate, porque esto apenas empieza. Hay personas en la historia que lo cambian todo. No con ejércitos, no con inventos, no con conquistas, sino con una sola decisión. Abraham fue una de esas personas. Vivió hace más de 4000 años, en una época donde los dioses tenían forma de toro, de luna, de fuego, donde la religión era un negocio de sacerdotes y estatuas, donde nadie, absolutamente nadie, concebía la idea de un solo Dios invisible que habla. Y sin embargo, hubo un hombre que lo escuchó, y ese hombre creyó. Hoy, más de 4000 millones de personas en el mundo, entre judíos, cristianos y musulmanes, lo llaman Padre, Padre de la fe, Padre de la promesa, el origen de todo lo que vino después. Pero ¿quién era realmente? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué lo llevó a dejar todo atrás y marchar hacia lo desconocido? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Y al final de este video, te voy a revelar algo que casi nadie cuenta sobre Abraham. Algo que tiene que ver no con su fe, sino con su duda, con sus errores, con los momentos en que este hombre también estuvo a punto de rendirse. Quédate hasta el final. Vale la pena. Para entender a Abraham, primero tienes que entender el mundo en que nació. Ur de los Caldeos. Una ciudad, real, arqueológicamente documentada. No un mito, no una leyenda. Una metrópolis que en su época tenía entre 60 y 100.000 habitantes. Una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, y era espectacular. Tenía canales de agua, mercados, templos enormes, un sistema de escritura, astronomía avanzada, matemáticas, comercio internacional. Ur no era una aldea de pastores, era una civilización. Y en el centro de Ur había un sigurat, una pirámide escalonada de 3 pisos que tocaba el cielo. En la cima, el templo del dios Nana, el dios de la luna. Así que si Abraham nació en Ur, nació en una ciudad que adoraba a la luna. Piénsalo. El hombre que se convirtió en el padre del monoteísmo, creció rodeado de idolatría, de politeísmo, de una religión completamente contraria a lo que él luego representaría. ¿Cómo ocurrió esa transformación? La Biblia no nos lo explica del todo, pero hay pistas. El padre de Abraham se llamaba Taré, y Taré, según el Génesis, también adoraba ídolos. El libro de Josué lo dice claramente. Vuestros padres habitaron al otro lado del río desde tiempo antiguo, y sirvieron a dioses ajenos. Pero algo cambió. Taré tomó a su hijo Abram, ese era su nombre original, y a su familia, y empezó a caminar hacia Canaán. No llegaron. Se detuvieron en Harán. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Quizás el viaje era demasiado largo. Quizás Taré enfermó. El texto solo dice que se quedaron allí, y que Taré murió en Harán a los 205 años. Y fue allí, en Harán, donde todo cambió. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esas son las primeras palabras que la Biblia registra de Dios a Abraham. No hay introducción, no hay explicación, no hay, hola, soy el creador del universo, te voy a pedir un favor. Solo. Vete. Deja todo. Y ve. A donde yo te diga. ¿Te imaginas eso? Abraham tenía en ese momento 75 años. No era un joven aventurero buscando emociones. Era un anciano con raíces, con una vida construida, con una esposa, con una historia.
Y Dios le dice, suéltalo todo. Y aquí hay algo que me parece increíble de este momento. La Biblia no dice que Abraham dudó. No dice que pidió señales. No dice que preguntó, ¿estás seguro? No dice que consultó con Sara primero. Dice simplemente, y se fue Abraham, como el Señor le dijo. Se levantó. Tomó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, a todos sus siervos, a todos sus rebaños, y se fue. Sin GPS, sin mapa, sin destino definido, con una sola brújula, la voz que había escuchado. Eso es una fe que desafía toda lógica humana. ¿Pero qué prometió Dios a cambio? 3 cosas. Primera, haré de ti una gran nación. Segunda, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y tercera, y esta es la más colosal, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. No solo Israel, no solo los árabes, no solo los judíos o los cristianos o los musulmanes. Todas. Abraham desde el principio estaba siendo elegido no para un pueblo, sino para toda la humanidad. Y él no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrirlo. El viaje desde Harán hasta Canaán no era un paseo. Eran más de 700 kilómetros. A pie, con rebaños, con familia, por desiertos y montañas y valles desconocidos. Y Abraham lo hizo. Llegó a Canaán, y allí, en el encino de Moré, Dios se le apareció de nuevo. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham construyó un altar. Siguió caminando. Llegó a Betel. Construyó otro altar. Pero entonces, llegó el problema. Hubo una hambruna severa que azotó Canaán. La tierra prometida de repente se quedó sin comida. Y Abraham tomó una decisión que, honestamente, no fue su mejor momento. Bajó a Egipto. Antes de entrar, Abraham le dijo algo a Sara. Yo sé que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí, pero a ti te dejarán vivir. Diles te ruego que eres mi hermana. Y aquí es donde la historia se complica. Abraham mintió. Bueno, a medias. Sara era su media hermana, hija del mismo padre pero de distinta madre. Así que técnicamente no era una mentira total. Pero la intención era engañar. El padre de la fe. El amigo de Dios. El hombre que dejó todo por una voz divina. Mintió por miedo. ¿Te sorprende? A mí me parece lo más humano del mundo. Porque Abraham no era un superhéroe. Era una persona. Con miedos. Con debilidades. Con momentos en que el instinto de supervivencia ganó a la fe. Y Dios lo usó de todas formas. El faraón tomó a Sara para su palacio. Trató bien a Abraham. Le dio ovejas, bueyes, asnos, siervos, camellas. Pero entonces Dios intervino. Plagó al faraón y a su casa con plagas terribles. El faraón descubrió la verdad. Llamó a Abraham. Le dijo con toda la razón del mundo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Y lo expulsó de Egipto. Abraham salió, con todo lo que le habían dado, más rico que antes. Incluso sus errores. Dios los transformó. Pero lo que venía después sería todavía más difícil. Dios le había prometido a Abraham que sería padre de una gran nación. Hay un solo problema. Abraham no tenía hijos, y Sara era estéril. Los años pasaban. La promesa seguía en pie. Pero el vientre de Sara continuaba vacío. Uno puede imaginarse las conversaciones. Las noches mirando las estrellas. Las preguntas sin respuesta. La fe peleando contra la realidad biológica. ¿Cómo va a cumplir Dios algo que parece imposible? Y entonces, Dios hizo algo extraordinario. Lo llevó afuera. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Cuenta las estrellas. En el año 2000 a.C., sin contaminación lumínica, el cielo nocturno del Medio Oriente mostraba miles y miles de estrellas. Una vista que hoy casi nadie puede ver. Y Dios le estaba diciendo a este anciano sin hijos,
Tu familia será como eso. La Biblia entonces dice algo que me parece una de las frases más poderosas de todo el texto sagrado. Y creyó él a Jehová, y le fue contado por justicia. Creyó. No demostró, no calculó, no exigió garantías. Creyó, y eso fue suficiente. Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto al estilo antiguo, donde los animales se partían en dos y las partes del acuerdo caminaban entre los pedazos. Era una promesa de sangre. Significaba, si fallo en esto, que me pase lo que a estos animales. Y Dios fue el único que pasó entre los pedazos. ¿Lo entiendes? Abraham no pasó. Solo Dios pasó. Lo que significa, la promesa no dependía de Abraham. Dependía solo de Dios. No importaba cuántas veces Abraham fallara. No importaba cuántas veces dudara. No importaba cuántos errores cometiera. La promesa era incondicional. Pero Sara no lo sabía todavía. Y tomó una decisión que complicaría todo. Sara no podía más. Llevaban años esperando. Años. Y nada. Así que propuso una solución que era perfectamente normal en su cultura. Abraham tomaría a su sierva egipcia, Agar, como segunda mujer. Y el hijo que naciera sería considerado hijo de Sara. Era la costumbre de la época. No era algo raro ni escandaloso. Abraham aceptó, y Agar quedó embarazada. Y entonces algo ocurrió. Agar, al verse embarazada, empezó a menospreciar a Sara, a mirarla con superioridad. Era humano, quizás comprensible, pero Sara no lo toleró. La trató tan mal que Agar huyó al desierto. Y en el desierto, Dios la encontró. Un ángel se le apareció junto a un manantial. La llamó por su nombre, le dijo que regresara, y le prometió algo increíble. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada. A ella, a la sierva, a la mujer que había huido. Dios también tenía planes para Agar. Agar regresó. Dio a luz a un hijo. Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años. Y durante 13 años, creyó que Ismael era el hijo de la promesa. 13 años. Y entonces, Dios apareció de nuevo y dijo algo que lo cambió todo. Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Isaac, no Ismael, Isaac. Sara escuchó esto desde dentro de la tienda y se rió. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras, ¿en serio? Tengo 90 años. Y el ángel preguntó, ¿hay algo imposible para Dios? Esa pregunta resonó en el aire del desierto, y resonará en toda la historia de Abraham que falta por contar. Pero primero, había una ciudad que estaba a punto de ser destruida, y Abraham iba a intentar salvarla. Aquí hay una escena que pocas veces se menciona. Una que revela algo profundo sobre quién era Abraham. Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dos ciudades donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham no se quedó callado. Empezó a negociar con Dios. No desde el miedo, desde la justicia. ¿Destruirás también al justo con el malvado? Si hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿no perdonarás también el lugar por amor a los 50 justos que están dentro? Dios aceptó. Si hay 50 justos, perdonaré. Entonces Abraham subió la apuesta. ¿Y si son 45? Dios aceptó. ¿Y si son 40? Aceptó. ¿Y si son 30? Aceptó. ¿Y si son 20? Aceptó. ¿Y si son 10? No la destruiré por amor a los 10. Abraham se detuvo en 10. Y Sodoma no tenía ni 10 justos. La ciudad fue destruida. Lot escapó. Y Abraham, desde lejos, vio el humo subir al cielo como el humo de un horno. Esta escena nos dice algo esencial de Abraham. Era un intercesor. Alguien que ponía su propia comodidad, su propia seguridad espiritual, en juego por otros. Alguien que creía que valía la pena discutir con Dios por los inocentes. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Y lo que venía después, haría palidecer incluso esta escena. Isaac nació. El hijo prometido. El hijo de la risa. Eso significa su nombre en hebreo. El niño que llegó cuando era biológicamente imposible.
el niño por el que habían esperado 25 años. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Piénsalo, 100 años. Y por fin, la promesa había comenzado a cumplirse. Los años pasaron. Isaac creció. Y entonces, Dios volvió a hablar. Y dijo algo que no tiene precedentes en toda la Biblia. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Silencio. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y mátalo. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo procesas que el mismo Dios que te prometió una descendencia, ahora te pide que mates al único hijo que tienes? La Biblia no nos da acceso a la noche de Abraham después de escuchar esto. No sabemos si lloró, si no durmió, si caminó en círculos en el desierto hasta el amanecer. Solo nos dice lo que hizo al día siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. No esperó. No buscó excusas. No intentó negociar esta vez. Partió. Tomó a 2 siervos. Tomó a Isaac. Tomó leña para el holocausto. Y comenzó el viaje hacia el monte Moria. 3 días de camino. Imagina esos 3 días. 3 días mirando a tu hijo caminar a tu lado, hablar contigo, reírse quizás, sin saber nada, sin saber que su padre lleva en el corazón una orden que ningún padre debería recibir jamás. En algún punto del camino, Isaac le preguntó: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Una pregunta inocente. Una pregunta que debe haber atravesado el corazón de Abraham como una espada. Y Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». No era solo una evasiva. Era una declaración de fe. Una de las frases más profundas de toda la Biblia. Dios se proveerá. Llegaron a la cima. Abraham construyó el altar. Acomodó la leña. Y ató a Isaac. Y en ese momento el texto dice que extendió la mano y tomó el cuchillo. Y entonces, la voz: «Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Abraham alzó los ojos, vio un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Lo tomó, lo ofreció en lugar de su hijo, y llamó a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá, porque Dios se proveyó de cordero, como Abraham había dicho. Espera, porque recuerdas lo que te prometí al inicio del video. Te dije que al final te contaría algo que casi ningún documental menciona, sobre los errores de Abraham, sobre sus dudas, sobre los momentos en que este hombre también estuvo a punto de rendirse. Y ya lo hemos visto a lo largo de todo este video, ¿verdad? Lo vimos mentir en Egipto, lo vimos dudar durante 13 años con Ismael, lo vimos ser impaciente con Agar, y eso es exactamente el punto. Escríbeme en los comentarios si esto te sorprendió. Abraham, el padre de la fe, no era un hombre perfecto. Era un hombre que fallaba, y seguía siendo usado por Dios. Porque la fe no es para los perfectos. La fe es para los que siguen caminando aunque tropiecen. Sara murió a los 127 años. Abraham le compró una cueva en Hebrón para enterrarla. La primera tierra que Abraham poseyó en Canaán, una cueva llamada Macpela, y allí la enterró con todo el honor que merecía. Abraham también buscaría esposa para Isaac. Envió a su siervo más fiel a Mesopotamia para encontrar a Rebeca. Y cuando Rebeca llegó y vio a Isaac, la historia siguió. Abraham mismo se casó de nuevo con una mujer llamada Setura, y tuvo 6 hijos más. Pero Isaac era el heredero de la promesa. Abraham murió a los 175 años. El texto dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Lleno de años. No es solo una frase, es un resumen de vida. Un hombre que vivió tan completamente que al final no le faltaba nada. Que había visto cumplirse suficiente de la promesa como para partir en paz. Ismael e Isaac lo enterraron juntos, el hijo de Agar y el hijo de Sara. 2 hombres,
2 naciones, 2 tradiciones que pelearían por siglos. Pero ese día, juntos, enterraron a su padre. ¿Y qué quedó de Abraham? Todo. El judaísmo lo llama Abraham Avinu, Abraham, nuestro padre. El islamismo lo llama Ibrahim al-Khalil, Ibrahim, El amigo de Dios. El cristianismo lo llama el padre de la fe. El prototipo de lo que significa creer sin ver. Más de 4.000 millones de personas en el mundo, hoy, en este momento, trazan su linaje espiritual hasta este anciano nómada que escuchó una voz en Harán, y la promesa que Dios le hizo aquella noche, mirando las estrellas. Así será tu descendencia. Se cumplió. Mira el cielo esta noche. Cuenta las estrellas. Ahí está Abraham. Si esta historia de Abraham te gustó, compártelo y dale like, y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y activa la campanita.